Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y el chismecito jugoso nunca, jamás se acaba. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía y sobre todo, mucha ilusión superíndice 3N, porque hoy, damas y caballeros, traemos un tema que les va a hacer saltar de la silla, te lo presiento. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de dos estrellas que han brillado con una luz propia, que han conquistado nuestros corazones y que inevitablemente nos han dejado con la boca abierta y el alma suspirando. Estoy hablando de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, los protagonistas de ese Fenu superíndice 3 meno que fue Senu con diéresis al cap, o como la conocimos por estos lares, Lofi sin deer. Sabemos que desde que la serie terminó superíndice 3, la pregunta que ronda en el aire, la que nos quita el sueu más menos o y la que vemos escrita en cada rinku superíndice 3N de internet, es una sola: ¿volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? ¿Hay alguna posibilidad de que esa magia que vimos en pantalla, esa química arrolladora, vuelva a encenderse? Pues prepárense porque vamos a analizar todas las pistas, todos los rumores, todas las seu más menos ales que nos indican si ese reencuentro tan esperado, ese sueu más menos o hecho realidad, podrá estar muy de cerca de lo que imaginamos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y esperanzas, quiero pedirles un favor pequeño más menosito, pero muy importante para nosotros: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo último en noticias de sus actores turcos favoritos, análisis profundos de sus proyectos y por supuesto, mucho chismecito. Que ya lo saben, a suscribirse. Ahora sin mures preúmbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un torbellino de emociones. Lofi sin deer fue un U con diéresis copyright sito arrollador en todo el mundo, y gran parte de ese U con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a la increíble química entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se decuan las cosas, todo gritaba pasiu superíndice 3N, conexiu superíndice 3N, amor verdadero. Y claro, como buenos fans enamoradizos, todos creímos que ese amor traspasaba la pantalla. Y en efecto, así fue. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. Fue un sueu más menos o hecho realidad para todos los que sippeu vamos a Anker, como los llamamos cariu más menos osamente. Verlos juntos, felices, enamorados, era como ver a Eda y Serkan viviendo su propio cuento de hadas. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos en redes sociales, se dedicaron mensajes llenos de amor y admiración superíndice 3N, todo era perfecto. Era la confirmación superíndice 3N de que los cuentos de hadas existen, al menos para nosotros, los romanticones empedernidos. Cada foto, cada publicación superíndice 3N, era una inyección superíndice 3N de felicidad para el fandom. Parecían invencibles, un amor de película que se había hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces, admitámoslo, en la vida misma, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de una o más menos o de relación superíndice 3N, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para todos sus fans. Nadie podía creer que ese amor tan grande, tan visible, tan real, había llegado a su fin. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de mensajes de tristeza y desolación superíndice 3N. Era como si se hubiera roto un pedacito de nuestro corazón superíndice 3N colectivo. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales, otros simplemente de que el amor se había acabado. Las revistas del corazón superíndice 3N y los programas de chisme se llenaron de teorías, cada cual más descabellada que la anterior. Lo cierto es que desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido caminos separados. Han continuado con sus carreras, han protagonizado nuevos proyectos y, hasta donde sabemos, han intentado rehacer sus vidas sentimentales. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se ha apagado entre sus fans. La pregunta sigue siendo la misma: ¿volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? ¿Será que el destino tiene otros planes para ellos? ¿O será que simplemente pertenecen a diferentes mundos,
que sus caminos se cruzaron por un breve, pero intenso, periodo de tiempo? Ahora, vamos a analizar las pistas. Primero hay que tener en cuenta que ambos han sido muy discretos en cuanto a su vida personal desde la ruptura. No han hablado mucho el uno del otro en entrevistas, ni han hecho declaraciones públicas que puedan dar pie a especulaciones. Esto, por un lado, podría indicar que prefieren mantener la distancia y evitar revivir el pasado. Quizás están intentando pasar página, dejar atrás esa etapa y concentrarse en construir un futuro diferente. Pero por otro lado, también copyright N podría significar que quieren proteger su privacidad y no alimentar rumores innecesarios. Tal vez quieren evitar el escrutinio público y vivir sus vidas de la manera más normal posible, lejos de los focos y las especulaciones. Luego tenemos el factor redes sociales. Como sabemos, las redes sociales son una ventana a la vida de los famosos, y a menudo nos dan pistas sobre lo que está pasando en sus vidas. En el caso de Hande y Kerem, hemos notado que si bien no se siguen mutuamente, a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común o reaccionan a noticias relacionadas con el otro. Son detalles pequeños más menos pero que para muchos fans son una seu más menos al de que la comunicación superíndice 3N no se ha cortado por completo y que quizás todavía existe un vínculo entre ellos. Un simple me gusta puede interpretarse como un gesto de apoyo, un reconocimiento mutuo, o incluso, quién sabe, un indicio de que las heridas del pasado han cicatrizado y que ahora pueden mantener una relación cordial y respetuosa. Para los fans, un me gusta es como encontrar un tesoro escondido. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tuvo Love is in the Air en sus carreras. La serie los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional y les abrió Superíndice 3 muchas puertas. Es innegable que trabajar juntos fue una experiencia muy importante para ambos, y que les unió Superíndice 3 de una manera especial. Será posible que a pesar de la ruptura guardaran un buen recuerdo de esa con diéresis copyright poca y estuvieran abiertos a la posibilidad de colaborar juntos en el futuro. Profesionalmente hablando, sería una jugada maestra. Su química en pantalla es innegable, y una nueva colaboración generaría una expectación enorme. Además, les permitiría demostrar que son capaces de separar lo personal de lo profesional, lo cual siempre es un signo de madurez y profesionalismo. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. En los últimos meses, han surgido varias noticias que apuntan a un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Algunos medios turcos han publicado que ambos estarán considerando la posibilidad de protagonizar una nueva serie juntos. Otros han ido y han afirmado que ya habrá conversaciones avanzadas con una productora para llevar a cabo el proyecto. Incluso se han filtrado nombres de posibles cadenas de televisión interesadas en el proyecto, y se habla de presupuestos millonarios para garantizar el éxito. Por supuesto, hay que tomar estas noticias con pinzas. Como sabemos, muchas veces los rumores no son que eso, rumores. Y en el mundo del espectáculo, las informaciones falsas o exageradas están a la orden del día. A veces parece que los medios inventan las noticias para generar clics y alimentar el morbo del público. Sin embargo, también copyright N es cierto que donde hay humo, suele haber fuego. Y la insistencia de los medios turcos en este posible reencuentro nos hace pensar que algo de verdad podrá haber en todo esto. Tal vez hay conversaciones preliminares, quizás se están explorando posibilidades, o quizás simplemente es el deseo de los fans lo que está alimentando estos rumores. Otro factor a tener en cuenta es la presión superíndice 3N de los fans. Como hemos dicho antes, Love is in the Air tuvo un con diéresis copyright sito arrollador en todo el mundo, y sus fans siguen siendo muy activos en redes sociales, pidiendo a gritos un reencuentro entre Hande y Kerem. Crean hashtags, organizan campañas, envían mensajes a las productoras, son incansables en su lucha por verlos juntos de nuevo. Esta presión superíndice 3N, aunque a veces pueda ser agobiante, también copyright N puede ser un incentivo para que ambos consideren la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Después de todo, los fans son los que consumen su trabajo, y su apoyo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Ignorar sus deseos sería un error estratégico. Además, hay que tener en cuenta el factor Econus superíndice 3 mico. Una nueva serie protagonizada por Hande y Kerem será, sin duda, uno con diéresis copyright sito asegurado. Las productoras lo saben, y estarán dispuestas a invertir mucho dinero para hacer realidad este proyecto. Los derechos de emisión se venderían a decenas de países, el merchandising sería un boom,
y las redes sociales estallarían de nuevo. ¿Podrá ser el dinero un factor determinante para que ambos decidieran dejar a True S sus diferencias y volver a trabajar juntos? En el mundo del espectáculo, el dinero es un poderoso motivador, y no sería sorprendente que jugara un papel importante en esta decisión. Pero, más allá del dinero, también hay que considerar el impacto que una nueva serie podría tener en sus carreras. Un nuevo éxito internacional les consolidaría como estrellas de primer nivel y les abriría aún más puertas en el mercado internacional. Además, les permitiría demostrar su versatilidad como actores, y quizás explorar nuevos géneros y personajes. En fin, como ven, el panorama es complejo y lleno de interrogantes. No podemos asegurar con certeza si Andy y Kerem volver a estar juntos, ni si protagonizar una nueva serie. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad por completo. Lo que sí podemos afirmar es que el deseo de sus fans es muy fuerte, y que la esperanza nunca muere. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, compartiendo esa química mágica que nos cautivó desde el primer momento. Y hablando de esperanza, creo que es importante recordar que independientemente de lo que pase en el futuro, tanto Andy como Kerem son dos personas talentosas y exitosas, que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ya sea que decidan trabajar juntos de nuevo o seguir caminos separados, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad, el éxito y el amor, ya sea juntos o por separado. Ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del Fenu superíndice 3 meno, Love is in the air, de la relación superíndice 3n entre Andy y Kerem, de su ruptura, de las pistas que nos indican un posible reencuentro y de los rumores que circulan en torno a este tema. Hemos analizado los factores que podrán favorecer o dificultar este reencuentro, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que si bien no podemos asegurarlo con certeza, la esperanza nunca muere. Hemos explorado todas las posibles variables, desde los me gusta en redes sociales hasta los contratos millonarios, y hemos dejado claro que el futuro de Anker es incierto pero no imposible. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si comparten mi optimismo, si son más escépticos, o si simplemente quieren que sean felices, ya sea juntos o por separado. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. A su estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas y del chismecito jugoso. Además, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, noticias de última hora y adelantos de nuestros próximos vídeos. No se pierdan nada. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, que el amor siempre está en el aire, solo hay que saber dónde buscarlo. Hasta la próxima.